EASIT, Easy Access for Social Inclusion Training. Unit 3A, Easy to Understand and Subtitling. Element 1, Processes. Interview with Professionals 2. This video includes an interview with Irene Pazó Lorenzo. Irene holds a BA in Spanish Philology, as well as a Masters of Research with a dissertation project in the learning of Spanish by adults with hearing loss. Apart from lecturing in Spanish Sign Language and Spanish as a second language, Irene has been a sign language interpreter in educational centers in Galicia for the last 10 years. In this interview, Irene talks about current subtitling for the deaf and hard of hearing, to what extent these subtitles are accessible for all, and how they could be improved. Buenas tardes, mi nombre es Ana Pereira y trabajo en la Universidad de Vigo, en España. Es un placer estar hoy aquí con Irene Pazó para hablar de subtitulado para sordos y lectura fácil. Hola Irene, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Bien, ¿qué tal? Antes de comenzar con todo lo que nos tiene que contar Irene, que es la protagonista, pues voy a presentarla brevemente. Es licenciada en Filología Hispánica y tiene un diploma de estudios avanzados, en el que presentó un trabajo de investigación sobre el aprendizaje del español por parte de las personas sordas adultas. Además, Irene tiene el ciclo superior de interpretación de lengua de signos y se dedica a la docencia de lenguas de signos, de lingüística aplicada a las lenguas de signos y de español como segunda lengua para las personas sordas, y luego también durante los últimos 10 años a la interpretación de lengua de signos en centros educativos de la Xunta de Galicia. Y también ha participado como investigadora y como asesora en algunos proyectos de investigación sobre subtitulado para sordos que hemos llevado a cabo en la Universidad de Vigo, la doctora Lorenzo y yo misma, ¿no? Entonces vamos a dejar que nos cuente un poco desde su experiencia, ¿no?, de intérprete de lengua de signos y de docente a personas sordas, su experiencia con respecto al subtitulado y a la lectura fácil, ¿no?, con una serie de preguntas que van a esclarecer un montón de cuestiones. En la primera sería, nos gustaría saber si te parece que el subtitulado para sordos que se emite hoy en día en televisión, en las plataformas de pago, etcétera, es realmente accesible para todo el mundo, incluidas también las personas sordas con discapacidades cognitivas o intelectuales o con problemas de aprendizaje que sabemos que necesitan un mayor tiempo de procesado de los textos. ¿Qué te parece? Pues en el colectivo de personas con déficit auditivo hay una diversidad enorme de situaciones, de circunstancias, y es difícil dar una respuesta homogénea. Pero sí que es cierto que hay un número significativo de personas sordas que necesitarían, pues no todas, pero sí que necesitarían una revisión de cómo se hacen los subtítulos para que realmente cumplan su función, que es acceder a la información que se subtitula. Uh-huh. ¿Y crees que una vía, digamos, para adecuarlo a este tipo de usuarios sería hacer una simplificación de este subtitulado que se está emitiendo actualmente? Yo utilizaría la palabra adaptación. Es una palabra que también es una palabra delicada de utilizar porque tiene muchos matices. La utilizamos también muchas veces en el ámbito de la interpretación, en la que se insiste en el concepto de fidelidad del mensaje, es decir, dependiendo de la competencia comunicativa que tenga la persona sorda, ellos necesitan que tú adaptes más o menos el mensaje. Es decir, simplificar igual tiene estas connotaciones de resumir, reducir, eliminar, y puede ser que a ellos les incomode esta sensación de que tú estás eliminando parte del mensaje. Lo difícil, de hecho, es que llegue toda la información, que llegue el núcleo del significado, del contenido, sin que tú les
esté restando, cambiando o modificando lo que se está diciendo. Sí, gracias. Y entonces, ¿qué tipos de adaptaciones propondrías para ese primer, digamos, subtitulado, que lo ideal sería que fuese primero uno como mucho más adaptado y que luego fuese yendo a menos esa adaptación cada vez, ¿no? Entonces, ¿qué adaptaciones propondrías? De léxico, pues igual algunos refranes, algunas expresiones, igual intentar ajustarlas a una sola palabra, de ser posible. Uh-huh. Y yo creo que les ayuda muchísimo también el orden, porque digamos que la sintaxis de la lengua de signos responde a otros parámetros y yo creo que les ayudaría muchísimo que respondiese un poquito a cómo se ordenan los conceptos en lengua de signos. Uh-huh. Aquí estamos hablando siempre de adaptaciones pensando en receptores sordos cuya primera lengua es la lengua de signos, ¿no? No necesariamente. ¿O no necesariamente? No necesariamente, porque la lengua de signos no siempre, y todo lo que digo siempre con cuidado, responde muchas veces a un orden del significado de las cosas, de lo semántico, del concepto. Entonces, digamos que las escrituras coinciden con la oral, ¿no? Entonces también muchas no coinciden con la oral. Uh-huh. No. Vale. Y sería muchas veces un orden más que lo gramatical, quizás más reparando en el concepto. Uh-huh. Si es pues más de lo general a lo concreto. Uh-huh. Vale, que encajaría también bien, digamos, en la lengua oral, en la que se hace. Sí, claro, sí, es posible hacerlo y es posible buscar, reorganizar y uh-huh. Siempre ajustándose para no obtener subtítulos gramaticales, claro, sí. Claro. Sí, es posible. Muy bien. ¿Y crees que es posible aplicar, digamos, todas estas adaptaciones, ¿no?, con respecto al léxico, en todo tipo de programas? O sea, ¿todo tipo de programas son buenos para aplicar estas adaptaciones? ¿O hay algunos tipos de programas en donde te parezca que es muy difícil aplicar subtítulos, o sea, adaptaciones a estos subtítulos? Bueno, así en principio entiendo que depende del registro del contenido, de la complejidad del contenido, o incluso el hecho, no sé, se me ocurre ahora mismo, pues si es un programa pues de contenidos muy informales o incluso, yo qué sé, soeces, que es algo que se produce, que existe, pues igual ellos también necesitarían acceder a ese tipo de registro, ¿no? Por ejemplo, pero que se pueda adaptar a todo tipo de contenido, en principio sí, la capacidad de hacerlo depende de la complejidad, pero si ves cómo trabajamos las intérpretes, te das cuenta que muchas veces estamos no siempre, sin generalizar, pero es posible que estemos en un aula de, yo qué sé, primero de la ESO, y el nivel del alumno, aunque no tenga que ser siempre así, muchas veces va muy por debajo de lo que debería de ser, y digamos que la capacidad de adaptar ese nivel de complejidad, a veces hacemos virguerías. Y claro, yo entiendo, no sé si me explico. Sí, a veces dices tú, eso es imposible que lo llegues a adaptar, se pierden cosas por el camino, obviamente, pero que la idea fundamental que llegue y que llegue bien es lo importante. Uh-huh. No que llegue el envoltorio lingüístico, que llegue exacto, pero que la idea se quede por el camino. Lo que intentáis es que llegue, digamos, un recuento semántico de lo que se dice en ese programa, ¿no? Que sean capaces de tener ese recuento semántico, despojándolo, digamos, de la parte lingüística y de las florituras, ¿no? De alguna manera sí, muchas veces el trabajo que hacemos en el fondo sería muy, muy parecido, porque es un trabajo de ir exactamente al contenido, al centro del mensaje, que es un trabajo que realmente te lleva y necesitas una experiencia y te lleva tiempo hacerlo, y además lo haces simultáneamente.
Claro, claro. En el momento en el que se emite. En el momento, se te tiene que ocurrir, lo tienes que hacer en el momento. Y en alguna ocasión los usuarios de subtitulado para sordos con los que has trabajado en tu calidad de intérprete te han referido o te han dado su opinión sobre sobre este tipo de subtitulado. Pues es muy fácil, es muy difícil, no me gusta por esto. Y si te la han dado, ¿qué opiniones? Recuerdo hace años, uno de los proyectos en los que colaboré con vosotros, que primero pasábamos el visionado de unos dibujos animados, ya no recuerdo, y luego pasábamos unos test para ver lo cómodos que se sentían, si habían entendido o no, y de inicio la respuesta era negativa. Porque a veces igual hay que venderles el producto de alguna manera, porque es eso, es un poco lo que te decía antes. Igual si utilizas el término simplificar, estás ahí diciendo que tú omites cosas. El concepto de que tú estés omitiendo a ellos les hace sentir más vulnerables, les hace sentir que tú estás intermediando y censurando. No sé si de alguna manera... Si les hablas de adaptar, no. Yo creo que sí, claro. Depende de cómo ellos lo tomen, depende de... Yo recuerdo que en aquel momento, claro, yo utilizaba el signo adaptar, estamos intentando hacer unos subtítulos adaptados, pero generaban ellos desasosiego, generaba esta sensación de que, yo prefiero que sean fieles al contenido, yo no tengo ningún problema de comprensión lectora, yo quiero que estén las cosas como estén, no quiero que me adapten. Y bueno, eso... Sí, pero desde tu experiencia, esos subtítulos, si no van adaptados, ¿cumplen su propósito comunicativo? En muchos casos no. En muchos casos no. Y de hecho tienen que ser muy claros. Quiero decir, hoy en día también es cierto que habría que hacer una revisión. El trabajo que hice en su momento es previo al mundo del WhatsApp, de las redes sociales, y sería muy interesante, igual hay algún trabajo por ahí sobre este tema, de cómo influyen todos estos medios a la hora de mejorar la lectura. Sería muy interesante pues tener una referencia. Estoy convencida de que sí, pero por otro lado es posible, así lo digo en el aire, es posible que también entre ellos se puedan comunicar manteniendo los mismos errores, es decir, con escritura incorrecta, como pueda pasar con muchos jóvenes hoy en día, o adultos incluso, es decir, que no se corrija lo que se escriba, que no se modifiquen estructuras que tienen mal aprendidas, digamos. El asunto es que ellos también tienen que tener, además de las redes sociales, tienen que tener pues referentes lingüísticos correctos. Claro, sí. A ver, lo ideal, yo creo que la conclusión es que lo ideal sería que hubiese, como proponíamos ya desde hace tiempo en todas las investigaciones, que hubiese distintos tipos de subtítulos, ¿no? Unos que fuesen más adaptados y que fuese menguando, digamos, esa adaptación hasta quizás los subtítulos que hay ahora, ¿no? Eso sería lo ideal. La realidad que sí que estamos viendo es que solamente hay unos que valen ya para todo tipo de personas, ¿no? Ahora bien, sí que se está, por ejemplo, en este proyecto estamos investigando en subtitular de lectura fácil, que encajaría un poco con ese concepto de subtítulos más adaptados, ¿no? De hecho, yo ahora mismo no recuerdo. Yo creo que cuando hicimos en ese proyecto trabajamos con adultos. Trabajamos con adultos. Y en realidad, sin duda los niños lo necesitan. Aunque lo plantees de otra manera, pues los adultos podéis acceder a los subtítulos sin adaptar, ¿vale? Pero los niños necesitan, sin duda alguna, algún proceso de adaptación, porque no es lo mismo un niño pues que accede a una película en otro idioma subtitulado
que ya tienen una capacidad lectora mucho mayor que ellos. Ellos es como que se les junta todo. Claro. Aún tienen un proceso de lectoescritura al nivel que el resto, muchas veces, no siempre, sí, generalizando, pero aquellos que tienen problemas a la hora de la lectoescritura, es que esa es la edad para hacerlo, Claro. es decir, esa es la edad y ahí sin duda va a ser necesario. Y de hecho lo mejor es eso, tener un input cercano, que no sea, el desfase no sea tan grande como para que muchos usuarios como tuve yo ni siquiera ponían los subtítulos, porque era como si los ponemos nosotros en chino, o sea, No nos entendían. ya también te estoy hablando de casos igual de un desfase en la lectoescritura muy grande, porque Muy grande. puedes encontrarte niveles muy diversos y últimamente lo que me encuentro yo es niveles muy bajos, Muy que bajo. no es representativo, pero quiero decir, para todo ese público infantil, pues por ejemplo, igual los dibujos sería el primer tipo de programas en el que había que introducirlos sí o sí. Los niños merecen y necesitan unos subtítulos accesibles, porque es en la época en la que tú aprendes a leer, en la que te desarrollas y te empiezas a desenvolver leyendo, y los subtítulos es una manera perfecta de hacerlo, porque encima está ahí la imagen, es una manera de tener ese desarrollo al mismo tiempo, esa información visual, y muchos yo creo que también tienen que aprender a aprender a leerlos y acostumbrarse a la imagen, conectar todas estas informaciones al mismo tiempo, requiere su tiempo de adaptarse, como a muchos al principio, ¿no? Que los subtítulos me molestan, pues todo eso es un trabajo que requiere tiempo, y si es con subtítulos adaptados, mejor. Bueno, pues muchas gracias por todas tus respuestas y quedamos muy agradecidos. Nada, gracias a vosotras. This video was prepared by Ana Pereira Rodríguez from Universidade de Vigo and Irene Pazó Lorenzo, and produced by Jesús Meiriño Gómez from Universidade de Vigo. The project EASIT has received funding from the European Commission under the Erasmus Plus Strategic Partnerships for Higher Education Programme, Grant Agreement 2018-1 ES01 KA203 05275. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. This work is licensed under a Creative Commons Attribution, Share Alike 4.0 International License. Partners of the EASIT project: Universitat Autónoma de Barcelona, Università degli Studi di Trieste, Universidade de Vigo, Stiftung Universität Hildesheim, SDI München, Dyslexie-Verbundet, Radio Televizija Slovenija, Zavod RISA. EASIT, Easy Access for Social Inclusion Training.